Salomón fue el último que reinó sobre la nación unida de Israel. Durante sus 40 años como rey, construyó y dedicó el primer templo a Jehová tal como lo había deseado su padre David. Su hijo Roboam es proclamado rey, pero entra en conflicto con Jeroboam, quien era siervo fiel de su padre. El conflicto resulta en un reino que se divide y Roboam, como primer rey de Judá, intenta establecer su reino, su imperio. Las historias de los reyes de Judá e Israel se encuentran en los libros históricos del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, y estos son los siguientes reyes de Judá. Roboam reinó durante 17 años. Roboam fue rey de Judá. En primer lugar hay que decir que Roboam desobedeció a Dios. En contraste a la sabiduría de su padre, Roboam ignoró el buen consejo de los ancianos del pueblo en cuanto a Jeroboam y causa la división del reino de Israel. Bajo su liderazgo hubo guerra constante entre Judá e Israel. El siguiente rey es Abías, rey de Judá durante 3 años. Podríamos decir que más o menos fue obediente a Dios. Aunque tenía su malicia, intentó unificar el reino y reconocía que Jehová era el Dios de Israel. Abías derrota a Jeroboam, rey de Israel. Roboam, 17 años, reinó en Judá. Abías reinó 3 años. Asa reinó en Judá durante 41 años. El problema de Asa es que fue obediente al principio, pero después se desvió. El pueblo disfrutó de la paz durante 10 años. Cuando se levantó Etiopía contra ellos, había paz en Israel. Dios le dio la victoria. Asa también quitó los ídolos del pueblo y reparó el altar de Jehová. Lamentablemente, formó una alianza con el rey de Siria que desagradó a Dios y sufrió las consecuencias. Murió en desobediencia. Este fue el reinado de Asa, 41 años en Judá. Luego tenemos a Josafat, rey de Judá durante 25 años, obediente a Dios. Dios respaldó a Josafat en gran manera porque fue un rey fiel a los mandamientos del Señor. Josafat envió a sus príncipes, a los profetas y a los levitas que fueran a cada ciudad y enseñó al pueblo la ley de Dios. Tanto bendijo Dios al pueblo durante Josafat que la bendición alcanzó hasta los reinos que estaban alrededor. Tuvo sus momentos de debilidad, pero ¿quién no lo tiene, verdad? Dios, en la palabra, reconoce que su corazón era sincero. Tenemos también a Jorán. Durante 8 años reinó en Judá. Hay que decir que Jorán fue desobediente a Dios. Causó tanto daño durante su corto reinado que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 20, que murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es decir, que Jorán pasó sin pena ni gloria por Judá, por esta tierra. Reinó solo durante 8 años y además hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ocosías reinó en Judá durante 1 año, otro que también desobedeció a Dios. Aunque fue el hijo menor de Jorán, fue puesto rey porque una banda extranjera mató a sus hermanos mayores. El mal consejo de su madre, Atalía, lo hizo un mal rey. En Segunda de Crónicas dice que sus caminos eran similares a los de Acab, el malvado rey de Israel. Jehú, a quien Dios había escogido para acabar con Ahab y su familia, también mató a Ocosías. Es decir, que Jehú se quitó de en medio a 2 reyes que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y curiosamente, Acab seguía el consejo de su esposa Jezabel. Y Ocosías
seguía el consejo de su madre Atalía. 2 mujeres con un espíritu contrario al de Dios. Jezabel y Atalía. Cuidado con los consejos, no solo de mujeres, sino también de hombres, porque nos pueden llevar a la perdición y nos pueden llevar a la desobediencia a Dios. Así que Ocosías reinó durante 1 año. Luego tenemos a Atalía, esta reina usurpadora de Judá. Totalmente fue desobediente a Dios. Es una malvada mujer que, al vengar la muerte de su hijo Ocosías, envía a matar a todos los descendientes reales de Judá. Obtuvo el control del reino por un tiempo. El sacerdote Joaya se levanta contra ella. Es lo que podemos mencionar de Atalía. Luego llega Joás, rey de Judá durante 40 años. Obediente a Dios solo mientras estaba el sacerdote Joiada. Empieza su reinado a la temprana edad de 7 años. Gracias a su madre, quien lo escogió, fue salvado de la matanza que ordenó Atalía cuando vengaba la muerte de su hijo, el rey Ocosías. Fue fiel a Dios mientras estaba bajo el consejo del sacerdote Joiada. Incluso ordenó la restauración del templo. Lamentablemente, después de que Joiada muere, Joás se aparta de Dios de tal manera que se convierte en un idólatra y mata a Zacarías, el hijo de Joiada. Después de Joás llega Amasías. Fue rey de Judá durante 29 años. Fue obediente a Dios. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 2, que Amasías hizo lo recto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón. Vengó la muerte de su padre, el rey Joás, y Amasías es asesinado. Podríamos decir que fue obediente a Dios, entre comillas, hizo lo recto delante de Dios, pero no de perfecto corazón. De este rey ya hemos hablado y lo puedes encontrar en la lista de reproducción de YouTube. Puedes buscar al rey Amasías y ahí puedes encontrar una reflexión que hicimos de él. Luego llegó Uzías. Reinó durante 52 años en Judá. Obediente al principio, pero luego se apartó. Tenía 16 años cuando empezó a reinar. Disfrutó de varias victorias y fortaleció el reino. Su pecado fue el orgullo. Se consideró digno de entrar al templo de Dios y encender incienso, algo que solo se le permitía a los sacerdotes. Cuando estos le advirtieron del pecado que cometía, se enojó contra ellos. ¿Y qué sucedió? Su piel comenzó a brotar lepra. Obediente, se aparta por el orgullo, toma una responsabilidad que no le pertenece a él, que le pertenece a los sacerdotes, y Dios le envía juicio. Una lepra brotó en su piel. 52 años reinó Uzías en Judá. Y de Uzías pasamos a Jotam. Reinó en Judá durante 16 años. Fue obediente a Dios. Comparan sus obras buenas con las de su padre Uzías, antes que cometiera el pecado en el templo de Dios. Poco más que decir de Jotam. Luego llegaría Acaz, otro rey que reinó en Judá durante 16 años, lo mismo que Jotam. Este fue desobediente a Dios. Hizo altares a los Baales, sufrió varias derrotas en manos de los sirios, de los edomitas y de los asirios. Después de Acaz llega Ezequías. Reinó en Judá 29 años, fue obediente a Dios. Fue un gran rey. Ordenó la santificación de los levitas y los sacerdotes y reorganizó el ministerio. También la purificación y la consagración del templo. Fue un hombre que buscaba complacer a Dios y hacer lo correcto. Se le menciona también por el gesto honorable cuando extendió una invitación al rey de Israel para que juntos con Judá celebrara la Pascua. Esos días de fiesta lo compararon con los días de Salomón. Dice la palabra que hubo esplendor y alegría. Después de Ezequías, reinó su hijo Manasés. ¿Sabes cuántos años reinó Manasés en Judá? 55 años. Obediente a Dios, pero al final.
empezó a reinar a los 12 años y se desvió, dice la palabra, de las cosas buenas que su padre Ezequías había establecido. De Manasés hablaremos la próxima semana, si Dios lo permite. Será uno de los reyes que mencionemos, ya que vamos a ofreceros algunos reyes que estamos mencionando de una manera más amplia. Y Manasés será el próximo que os presentemos. Manasés levantó ídolos en Judá y en consecuencia Dios levantó a los asirios contra él, quienes lo encarcelaron. Bajo esta situación, Manasés se arrepiente y vuelve a Dios. Cuando regresa a Judá, manda a quitar a todos los ídolos y ordena que el pueblo adore a Jehová. Sin embargo, el daño que había causado antes era grande y el pueblo aún así continuaba en la idolatría. Es decir, que Manasés reinó durante 55 años, pero la mayoría de su reinado fue desviado de los caminos del Señor. Tuvo que sufrir. Tuvo que ir a la cárcel para arrepentirse de su pecado. Y cuando es librado de esa cárcel, quita los baales, quita los ídolos, pero el pueblo ya tenía el corazón entregado a esos ídolos falsos. 55 años reinó Manasés. Luego llegaría Amón. 2 años reinó en Judá. Este fue desobediente a Dios. Aumentó el pecado que se vio durante los años de su padre. Nunca sirvió a Dios. Sus propios siervos lo mataron en su casa. Vaya descendencia tuvo Manasés, ¿verdad? Amón. 2 años. Y encima lo matan los propios siervos. Luego llegaría Josías. Reinó en Judá durante 31 años. Obediente a Dios. Empezó a reinar a los 8 años y dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 2, que anduvo en los caminos de Dios sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ya para los 12 años había mostrado gran sabiduría y temor de Dios para un joven de su edad. Derribó todos los altares paganos en Judá. Josías, al descubrir y leer los libros de la ley, se arrepiente con el pueblo de los pecados anteriores, restaura el templo y renueva el pacto con Dios. No actuó sabiamente, por cierto, contra el rey de Egipto y muere en batalla. Pero fue obediente a Dios. Luego llegaría Joacaz. Joacaz no reinó en Judá durante años. 3 meses reinó Joacaz. Fue quitado del trono por el rey de Egipto. Llegaría después Joacim, rey de Judá durante 11 años. Otro, desobediente a Dios. Puesto al trono por el rey de Egipto, quien le puso el nombre de Joacim. Antes se llamaba Eliakim. Después de Eliakim llegaría Joaquín, rey de Judá durante 3 meses y 10 días. Otro, desobediente a Dios. Reinó cuando tenía solo 8 años. Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y en su lugar puso a Sedequías. Sedequías, que es el último rey que mencionamos. Reinó en Judá durante 11 años. Desobediente a Dios también. Ignoraba las palabras del profeta Jeremías. Fue gravemente inmoral y dirigió al pueblo más y más lejos de Dios hasta que no hubo remedio. Bajo su reinado fue que Nabucodonosor invada Jerusalén y el pueblo entra en cautividad. Estos son algunos reyes de Judá que hicieron lo bueno y lo malo ante los ojos de Dios. Y este es el mensaje que queremos transmitiros, compartiros. No solo queremos hablar de números, de fechas, de cuánto reinó cada rey, de si hizo lo bueno o lo malo ante Dios, no. Hay un mensaje, y es que la prosperidad que proviene de las manos de Dios no está sujeto a temporadas o a lugares, sino específicamente a leyes y a principios que, al ser conocidos, comprendidos y aplicados, traen resultados. Hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios nos permite prosperar en todo lo que hagamos. Y no te voy a hablar de la prosperidad. Ya eso lo hacen pastores que solo se dedican a compartir de eso. Esta doctrina de la prosperidad. No, yo no te voy a compartir de eso. Ojalá rectificaran de esos mensajes. Pero una persona próspera es aquella que goza de la bendición de Dios para su vida y su familia, porque trabaja de acuerdo a los principios y a las leyes que Dios ha establecido para el orden, para el crecimiento, para el desarrollo, para la productividad de todo lo creado en el mundo. De esas leyes, de esos principios que Dios ha establecido en su palabra, hay una que hay en Deuteronomio capítulo 6, verso 18. Y harás lo recto
y lo bueno a los ojos del Eterno, para que te vaya bien, entres y heredes la tierra buena que ha jurado el Eterno a tus padres. Promesa. Es decir, ¿qué es hacer lo recto y lo bueno? El término recto viene del hebreo yasar, que significa justo. Por lo tanto, hacer lo recto es actuar ¿en base a qué? A la justicia. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Dios está asentado sobre fundamentos. La verdad, la misericordia y la justicia, cosas que hoy en día en nuestra sociedad se han destruido. Ya no hay verdad, lo que abunda es la mentira. De hecho, el padre de mentira está en el mundo. Ya no hay misericordia, ¿verdad? No hay justicia. Dios demanda de sus hijos que actúen conforme a la justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. El hombre que actúa con justicia es calificado en el reino de Dios como justo. Y el hombre que no actúa conforme a la justicia de Dios, sino que quebranta todos los principios y las leyes, se le llama impío. Podríamos decir injusto también, pero se le conoce como impío. Y estos términos son formas que se manifiestan en la Biblia para calificar la forma de proceder de los hombres ante Dios y ante su prójimo. Por lo tanto, se le llama justo a aquel que actúa justamente con los demás. Se le llama impío a aquel que actúa injustamente contra su prójimo. Y esto es lo que hacían estos reyes. Algunos eran justos y otros eran impíos. Hacer lo bueno indica hacer el bien, buscar hacer todo en pro del bienestar común, hacer lo más favorable, lo más agradable, lo mejor en todo. Lo contrario a lo bueno, ¿qué es? Lo malo. Y Dios quiere que sus hijos hagan lo bueno, hagan lo mejor, lo más favorable para los demás. Una persona es buena cuando su obra resulta apropiada para él y para los demás. La palabra de Dios se refiere a los que actúan con justicia y bondad de la siguiente manera, y lo vamos a leer en diferentes versículos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplaron su rostro. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sigue hablando del justo. Porque el brazo de los impíos será quebrantado, pero el Señor sustentará a los justos. La finalidad y el objetivo en las relaciones humanas es extender la paz, extender la armonía, la integridad. Cosa que estos reyes de Judá, por lo menos los que hicieron lo malo ante Dios, no hicieron. Desviaron al pueblo. Y cuando uno se desvía de la ley, peca. Cuando uno se desvía de Dios, las cosas no van bien. Tenemos que actuar justa y buena ante los ojos de Dios. Las Escrituras nos revelan una serie de instrucciones o normativas dadas por Dios para todo su pueblo para conducirse en este mundo. Puedes encontrarlo en diferentes libros. Entre ellas, no blasfemes a Elohim. No maldigas a ningún líder de tu pueblo. Éxodo 22, verso 27. No aceptes rumores falsos. No te hagas cómplice de un corrupto para hacerte testigo fraudulento. Éxodo 23, versículo 1. No sigas a la mayoría para hacer el mal. No juzgues en un proceso inclinándote hacia la mayoría que desvirtuar la justicia. Éxodo 23, verso 2. Cuando encuentres el toro de tu enemigo o su burro extraviado, devuélveselo. Si ves el burro de tu enemigo caído, baja su carga. ¿Te negarás a ayudarlo? Sin duda lo ayudarás. Éxodo capítulo 4, versos 4 y 5. No aceptes sobornos, pues el soborno ciega a los que ven y corrompe las palabras justificadas. No robes. No niegues falsamente ni mientas a los demás.
No jures en falso por mi nombre. No retengas en tu poder lo que pertenece a tu prójimo. O sea, no retengas el salario del trabajador o dejes una deuda sin pagar. No robes el pago de un trabajador diurno. No debes retenerlo por la noche hasta el día siguiente. No andes con el chisme en tu pueblo. No permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. No te vengues. No guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas son instrucciones o normativas de Dios hacia nosotros para conducirnos en este mundo. Y estas normativas, los reyes que hicieron lo malo ante Dios no la cumplieron. Había gobiernos corruptos, había traición, todo porque quitaron a Dios del primer lugar. Por eso el mensaje es: no quites a Dios del centro de tu vida. Ponlo en alto, que Dios sea lo primero en tu vida. Tenemos que pertenecer al CCC, a Cristo en el centro del corazón. Y como te decía al principio, hacer lo recto y bueno ante los ojos de Dios nos permite prosperar en todo lo que hagamos. Y no te hablo de económicamente, sino prosperaremos también en nuestras relaciones, en nuestro ministerio, en la iglesia. Bendeciremos a los demás. Seremos de bendición para los demás. Seremos bendecidos por Dios, pero además bendeciremos a los demás, cosa que estos reyes ya mencionados no hicieron. Algunos sí que hicieron lo bueno ante Dios, pero otros, la gran mayoría, se desviaron. No quites a Dios de tu vida, porque las consecuencias pueden ser negativas. Ponlo en el centro de tu corazón y Dios te prosperará. Y Dios te va a bendecir a ti y a tu familia. Bendecirá tu entrada, tu salida, tu trabajo, tu ministerio. Te va a bendecir por completo. Para ello hay que poner a Dios en el primer lugar. Hacer lo recto ante los ojos de Dios y de perfecto corazón, no como el rey Amasías, que hizo lo recto ante Dios, pero no de perfecto corazón. Radio Solidaria, una radio comprometida.